Bueno, continuamos después de esta breve pausa, de este café rápido, pero la ponencia anterior nos ha robado con mucha justificación unos minutos, pero continuamos en este congreso sobre derechos humanos y discapacidad que, congregando en Valencia ponencias, me están comentando los ponentes de lo más interesantes y que abordan diferentes perspectivas tanto de los derechos humanos y de la discapacidad. Vamos a seguir retratando esta realidad con dos fotografías con enfoques diferentes y con el objeto de analizar las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad para hacer un efectivo uso de sus derechos, así como también las vías para mejorar en su consecución. La charla de ahora, la conversación de ahora lleva por título Internamiento involuntario y consentimiento a tratamientos médicos de las personas con discapacidad psicosocial. El título ya promete, y más aún los ponentes que voy a presentar a continuación. Tina Minkovic es presidenta del Centro de Derechos Humanos de los Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría en los Estados Unidos y Gregorio Sarabia es delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad. Si tengo que hacer un breve resumen del currículum de los dos y de las dos ponentes, resulta bastante complicado, así que no entraré en detalle porque pasaría la hora y media que tenemos a continuación, pero sí que Tina la conocemos como abogada especializada en derechos humanos a nivel internacional y una reconocida activista a escala mundial en el ámbito de la salud mental. Participó en la redacción del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y actualmente su trabajo activo precisamente va en el desarrollo de áreas como la capacidad legal, el acceso a la justicia, la libertad y la seguridad a la persona, además del derecho a no ser torturado y vivir de manera independiente en la comunidad. Y por parte de Gregorio, bueno, pues la verdad es que su extenso currículum, como digo, es inabarcable en estos minutos, pero sí que representa, como decíamos, la otra fotografía para saber en realidad cómo se aplica el derecho en estas realidades con personas cuando hablamos con algún tipo de discapacidad psicosocial. No sé si Tina va a empezar definiendo el concepto de discapacidad psicosocial o por dónde va a comenzar, pero vamos a escucharla atentamente, Tina. Bienvenida. Gracias. Muy bien, pues voy a decir hola, buenos días en español y voy a hablar en inglés esta vez. Okay, so. Bien, pues quiero dar las gracias a Jorge, a Antonio, por invitarme y también dar mi reconocimiento a Jonas Ruskus por la cantidad de años que ha trabajado en el comité y su aportación tan valiosa. Me han pedido que defina la discapacidad psicosocial, pero no lo voy a hacer. Yo me identifico como superviviente del sistema de abuso psiquiátrico y particularmente de la institucionalización psiquiátrica. No, bueno, luego hablaré de esto, pero no me identifico como activista en el ámbito de la salud mental, sino más bien estoy opuesta al sistema de salud mental en su forma actual. Y yo hablo de la perspectiva de derechos humanos plenos para este grupo vulnerable. Yo no me considero activista en el ámbito de la salud mental en particular. Este es el título, la norma CRPD, abolición de las intervenciones psiquiátricas involuntarias. Yo creo que verdaderamente no está en cuestión en absoluto que el marco normativo de la Convención
prohíbe las intervenciones involuntarias y todas las formas de privación de libertad en el sistema de salud mental. Incuestionablemente, el comité de CRPD lo ha dicho en muchas ocasiones en el comentario general 1, las directrices del artículo 14 y enfáticamente en las directrices sobre la institucionalización. El comité explícitamente se ha referido a España en la observación número 29 y ha mencionado también que utilizamos el lenguaje de discapacidad psicosocial. Eso da igual. La cuestión es que no hay que permitir la privación de libertad, la hospitalización involuntaria, el tratamiento involuntario sobre la base de algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. Y eso se va a prohibir en virtud de la convención y tiene que ser absolutamente rechazado. Pasamos a la diapositiva siguiente. Voy a hablar rápidamente del marco normativo. Esto es una norma incorporada en el centro de los principios del convenio y del cambio de paradigma. El artículo 3A habla del respeto de la autonomía individual, incluyendo la libertad para tomar las propias decisiones. Artículo 12, capacidad igual jurídica y todas las medidas que respeten la voluntad y las preferencias de la persona afectada, dándole también apoyo. Esto, para mí, no tiene nada que ver con lo que cualquiera puede pensar sobre el estado o la condición de los comentarios generales del comité. Estoy de acuerdo con Antonio en este punto, sobre el punto del peso que hay que dar a esas observaciones concluyentes cuando miramos al hecho de que todas las medidas correspondientes a la capacidad legal tienen que respetar las preferencias de la persona y cualquier toma de decisiones sustituta o cualquier tratamiento forzoso donde un profesional médico toma decisiones sobre la persona en relación con la persona o no se puede cumplir con ese apartado del párrafo 4, es decir, esto no respeta las preferencias ni las decisiones de la persona afectada. Yo creo que el texto del convenio es clarísimo. El artículo 14 también, derecho a la libertad, a la seguridad, libertad de la detención arbitraria, incluyendo cualquier internamiento basado en la discapacidad. El texto del convenio es clarísimo en relación con las directrices del artículo 14, en el sentido de que ningún caso puede haber justificación alguna, bueno, siempre me lío aquí, de que en ningún caso puede haber una privación de libertad justificada sobre la base de la existencia de una discapacidad. Y los ingresos psiquiátricos involuntarios siempre están basados sobre un diagnóstico psiquiátrico, si no hay una violación del derecho internacional por otras razones. Lo que dice el convenio es que el último refugio de el ingreso tiene que estar basado en un diagnóstico psiquiátrico y si no, también sería discriminatorio, arbitrario en términos de detención según el derecho internacional y no puede estar justificado sobre la base de problemas relacionados con el diagnóstico psiquiátrico, como la creencia de que la persona es peligrosa para ella misma o para otros.
y esto se explica muy bien en las directrices del artículo 14. Yo creo que no voy a decir más sobre estos artículos 15, 16, 17, libertad de la tortura, violencia y abuso, derecho al respeto de la propia integridad, sobre la misma base que el resto. Estos artículos no mencionan específicamente nada en relación con las intervenciones involuntarias, ¿no? Sí que se relacionan con el derecho a la seguridad de la persona. Y el ponente especial sobre la tortura habló de este tema y dijo que la intervención psiquiátrica involuntaria básicamente constituye o puede constituir tortura o malos tratos. Bueno, lo han dicho de muchas maneras distintas, pero el último ponente especial sobre la tortura, el relator especial sobre la tortura, ha dicho que las intervenciones involuntarias psiquiátricas pertenecen a una categoría que prácticamente equivale a la tortura. Igual que la reeducación política, religiosa o las terapias de conversión sobre la base de la identidad de género o la orientación sexual. Es decir, se trata de medidas coercitivas, discriminatorias, que tratan de cambiar la identidad de la persona y su conducta de alguna forma. El artículo 19, el derecho a vivir y estar incluido en la comunidad en los mismos términos que otros. El artículo 25, consentimiento libre e informado sobre la atención sanitaria. Esto lo podemos relacionar con el artículo 12 y 14. Y ahí es donde tenemos el hecho de que la salud mental, los servicios de salud mental incluyen cualquier tipo de hospitalización o de tratamiento psiquiátrico que tiene que estar basado en el libre consentimiento de la persona. Ese es el estándar del comité y lo ha explicado en el sentido de enfoque legal, no jurisprudencia en el sentido de sentencia, sino enfoque legal, porque yo creo que se entiende bien el término en este contexto y no está limitado a las resoluciones judiciales, sino que va más allá y está basado en el texto del convenio. Bueno, yo creo que ya he dicho este contenido. En relación con la libertad, la protección contra la tortura, en el año 86, el relator especial de la ONU contra la tortura habló de los fármacos neurolépticos y también, no recuerdo cuáles eran los términos, pero hablaba de formas de tortura física. Esto fue en el año 86, pero todos los hospitales aplicaban estos tratamientos hasta este convenio incluso cuando no había justificación médica. Es decir, que señalaban a la persona, por ejemplo, un activista político, y decían, estás en este lugar, no deberías estar aquí, estás aquí porque a causa de tus creencias políticas, pero el resto de la gente en esta institución permitían que se les detuvieran y torturaran, y el convenio rectificó esto. Y quiero enfatizar el respeto de la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana en este contexto, porque las discapacidades tienen que ser entendidas simplemente como diversidad humana, no en términos de salud mental y no situando la discapacidad como
o discapacidad o personas con discapacidad. Y luego en el convenio también tenemos todo este espectro de derechos sociales, económicos, en términos de capacidades positivas. Este es todo el espectro de los derechos políticos, civiles, culturales y sociales, igual que los de los demás. El artículo 19 es el cambio de paradigma cuando incluimos a gente con discapacidades psicosociales como individuos con derecho a no estar segregados en el sistema de salud mental y pertenecientes a la comunidad. Y hay un gran contenido sobre este punto para que toda la gente con discapacidad y sobre todo con discapacidad psicosocial tienen derecho a vivir en comunidad. Este derecho no puede ser medicalizado. Por ejemplo, la vivienda no tiene por qué estar bajo el control del sistema de salud mental u otras instituciones. Y hablaré de esto también después. El apoyo, bueno, estas serían las provisiones positivas desde la perspectiva psiquiátrica. Como en el artículo 19 contiene requisitos relacionados con el modelo de apoyo social para vivir en comunidad, para evitar el aislamiento y apoyo para tomar decisiones en el artículo 12, que sería otra posibilidad. El apoyo para ejercer tu capacidad jurídica, como en el número 1, no hay nada en el texto que sugiera que es una condición para ejercitar la capacidad jurídica. A veces esto ha formado parte del debate, pero las cuestiones relacionadas con la reforma en Perú, Colombia y ahora México siempre han comprendido esto. Hay también cuestiones informales para el apoyo a la decisión, a las decisiones informal versus formal. Cuestiones de apoyo formales frente informales. Es un apoyo creado en base a un documento legal que normalmente tiene que ver con el apoyo a la ejecución de los documentos jurídicos. Por apoyo informal, hablo de el apoyo de la familia, el apoyo de los iguales, el apoyo de las personas, para las personas con discapacidades, este apoyo, el apoyo de los iguales es muy importante. Por ejemplo, lo es en España y en muchos estados latinoamericanos, también en los Estados Unidos. Las personas con discapacidades psicosociales no necesariamente se consideran como personas que necesiten de gran apoyo para tomar decisiones, sino que, bueno, más bien lo ven como algo de la vida diaria. Yo no creo, en mi experiencia, que, bueno, no solo encuentro personas con discapacidad que quieran, por ejemplo, ir a un notario y formalizar las cuestiones del apoyo. Más bien, lo que pasa en el apoyo de iguales, o por ejemplo, cuando te ayuda un miembro de la familia, esto a veces se puede entender como un apoyo informal a la toma de decisiones. Para las personas con discapacidades psicosociales, a menudo se necesita igualmente, a lo mejor buscas a alguien en un momento en el que necesitas ayuda y recurres a tu grupo de apoyo de iguales o a la familia, o a lo mejor tienes una relación en este sentido, pero funciona un poquito diferente para aquellos que tienen discapacidades intelectual. Con ellos es una situación en la que se necesita a lo mejor de una sola relación permanente, ¿no? En la que apoyarse. Las cuestiones del apoyo
pueden entenderse de maneras amplias, pero por ejemplo podemos hablar de apoyo en crisis, una situación en la que la persona experimenta esa sensación de necesidad de apoyo urgente, una situación de percepciones inusuales, por ejemplo, y estas percepciones inusuales no significan necesariamente que la persona esté experimentando una crisis, pero cuando una persona experimenta una crisis, el tipo de apoyo necesario puede entenderse en términos de apoyo de toma de decisiones, es decir, apoyo a la toma de decisiones en esa crisis específica, en esa separación, y el apoyo para poder mantener la vida en la casa, en la comunidad o en el espacio de elección. He leído un libro sobre este tema que se titula Reimaginando el apoyo en el momento de crisis. Se ha traducido ya al español y espero, bueno, que estará disponible este mismo año traducido. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, me gustaría abordar algunas cuestiones que han surgido en relación a la capacidad jurídica. Ha habido mucho debate sobre la capacidad jurídica en distintos sectores, por ejemplo, el juzgado, el tribunal alemán, como escuchamos ayer, y algunos abogados aquí en España y en otros lugares no están de acuerdo con la convención, no están de acuerdo con el comentario número 1. Y hay retos, desafíos que vienen desde distintos lugares, pero básicamente todos hacen referencia a una creencia de que, bueno, de que alguien pueda utilizar o recurrir a una persona para que exprese su voluntad y si esto es válido o no. Esto a menudo queda construido con el término capacidad mental. Comentario general 1. Este comentario tiene 3 párrafos que abordan esta cuestión y que dicen no se puede utilizar la capacidad mental para negar a alguien la capacidad mental. Es decir, en sí es un concepto muy controvertido. Como dije antes, yo creo que el texto del artículo 12 no puede reconciliarse con ninguna restricción de capacidad jurídica relacionada con la discapacidad. La noción de decidir si la voluntad de una persona es válida, está muy relacionada con algún tipo de noción de discapacidad intelectual, sociointelectual, cognitiva, autismo, discapacidad en el desarrollo. En muchas legislaciones de todo el mundo, de hecho, yo diría en la mayoría con las que yo estoy familiarizada, se hace referencia a este tipo de discapacidades cuando surge la noción de capacidad mental. Como el comité explica en el comentario general, al menos en la gran mayoría de los casos en los que los jueces o los legisladores utilizan la capacidad mental de una persona para negarles el derecho a su toma de decisión y ejercer la agencia jurídica, la gran mayoría van a ser personas con discapacidad. Como mantengo estos abordajes, estos enfoques son incompatibles con el CRPD, que ha defendido mucho estas cuestiones en el Reino Unido en relación a la capacidad mental como una medida no para intervenir de manera obligatoria, sin oposición o, por tanto, bueno, por lo que se refiere al artículo 14, no sé por qué se cumple el 14, tampoco con el 12.
las distinciones entre voluntad natural y libre voluntad son incompatibles también con el CRPD, como se explica en el comentario general. Esto significa que, bueno, el artículo 12 supone que la toma de decisiones debe ser respetada en todo momento, incluyendo las situaciones de crisis. Por tanto, bueno, yo no estoy de acuerdo con el uso de directivas avanzadas como medio primario. No estoy de acuerdo con el uso de estas directivas, pues como remedio, ¿no? Como un remedio como apoyo formalizado para las personas con discapacidad psicosocial en momentos de crisis. Yo no creo que sea necesario ni que así se requiera en virtud del convenio o de la convención. Aquí, bueno, como vemos, se debe respetar la toma de decisiones, incluyendo las situaciones de crisis en todo momento, y por tanto hay que respetarlas, y concretamente manifestando la propia voluntad a rechazar una intervención psiquiátrica o una hospitalización. En este caso, la gente suele tener muy claro y expresar muy claro que eso es justo lo que no quieren. Entonces, no hay cabida para decir, bueno, pues yo creo que lo que sucede cuando a la gente se le apoya para que haga una directiva avanzada es que le preguntan: "Dime cómo quieres que te gestione", pero la cuestión es no el manejo, la gestión de la persona, sino involucrarse con esa persona, respetando su diversidad y respetando que si hay conflictos entre esa persona y otras personas, es un conflicto que debe abordarse y que es un conflicto interpersonal, que no es un obstáculo, una cuestión que hay que tratar. Y en las directrices de la institucionalización se menciona que la crisis individual no es un problema médico a tratar ni un problema social que haya que abordar con una intervención estatal o una intervención forzada de ningún tipo. Voy a hablar muy rápidamente ahora. La mejor interpretación de voluntad y de las preferencias. Vale, esto se ve como algo que no debe ser utilizado en relación con una intervención psiquiátrica o en tratamientos de modo alguno. Un internamiento en un hospital psiquiátrico, si no se hace con el consentimiento informado de la persona, se vulnera el derecho a la libertad, a la integridad y el derecho a vivir en la comunidad. Bueno, estoy quizá confundiendo algunos conceptos, ¿no? Liándolo más, pero bueno, vamos a ver. En los internamientos psiquiátricos, en cualquier sentido, por ejemplo, si te tienen en un lugar en el que te pueden privar de tu libertad, incluso si quieren que hagas tu autoingreso, que lo firmes, es una manera de institucionalización incompatible con la convención. Hemos dicho, y las directrices lo acuerdan así, las guías, que eh, la única base legal para el internamiento psiquiátrico es una hospitalización, es un consentimiento absolutamente informado. Y esto y firmado por la persona. Y esto es muy importante porque, dado el legado del internamiento forzado que sigue existiendo en la actualidad, no se puede abolir en la práctica. Es muy fácil que un psiquiatra piense que sabe más, ¿no? Que van a hacer la mejor interpretación de la voluntad y preferencia, ¿no? En base a esa noción. Pero no, en base a la noción de que esa preferencia o voluntad del sujeto no deba interpretarse como válida. Nos preocupa, por ejemplo, en un caso en el que una persona
rechace comunicarse porque están en una situación intensa de crisis, bueno, que el psiquiatra simplemente se aproveche de ese estado y haga una amplia interpretación. Cualquier persona en esa situación querría posiblemente estar hospitalizada y ser tratada y dar fármacos de elección, pero esto es una postura muy ideológica y muy controvertida. La opinión que hemos expresado y que ahora está en las guías de institucionalización es que el consentimiento a los servicios de salud mental tiene que expresarse afirmativamente por parte del sujeto en cuestión. Y bueno, con esto creo que he cubierto esta diapositiva. 2 diapositivas más. Me gustaría hablar un poquito más sobre las guías de institucionalización. Algunos de nosotros lo caracterizamos como que se asume un enfoque de justicia reparativa. Posiblemente sea una de las medidas más innovadoras que ha tomado jamás el comité. Tratar la institucionalización como una forma de discriminación intensa, el ponente ha dicho que debe entenderse así como tortura, cualquier tipo de institucionalización. Es una vulneración seria para la que se requiere reparación a cualquier sujeto individual y a los colectivos que hayan sido victimizados por esa práctica. Hay un apartado en las guías sobre la naturaleza y contenido de las reparaciones en materia de institucionalización. Ese enfoque reparador se aplica viendo la institucionalización desde el punto de vista de las personas que son institucionalizadas y se pide en todas las instancias, se tiene en cuenta lo que es necesario para revertir la situación y reparar las injusticias contra esos individuos y grupos de personas con discapacidad. Incluye cualquier negación de la libertad en entornos de salud mental, no solo institucionalización a largo plazo o en grandes instituciones psiquiátricas, sino todo, el conjunto. Incluye también instituciones psiquiátricas forenses. No ha hablado de esto todavía. La jurisprudencia del comité, en virtud del artículo 14, la eliminación de la figura de la impunibilidad y la defensa. Si hay preguntas en este sentido, serán bienvenidas. Y también las redes de apoyo, las comunidades accesibles que deben desarrollarse. Y personalmente yo pienso, bueno, me siento muy reconocida y emocionada con, bueno, la identidad de los supervivientes de las instituciones, ¿no? Que se reconozca, que se visibilice las opiniones de los supervivientes y dándoles prioridad. Muchos de nosotros, como yo, nos identificamos mucho con esto, más que con el concepto de ser una persona con discapacidad psicosocial. Yo no considero que la discapacidad psicosocial sea algo permanente, ¿no? No lo considero como una enfermedad permanente, sino que me veo más como una persona expuesta a la institucionalización psiquiátrica y mi identidad como superviviente va a existir siempre. Progresos en la implementación. He mencionado las reformas de Perú y Colombia. En la legislación de Perú en salud mental, las reglamentaciones se enlazan o vinculan, perdón, la reforma de capacidad legal, pero se dice que no contribuyen a la abolición en las intervenciones involuntarias.
Yo creo que, bueno, es un paso bien dado en la dirección adecuada. La reforma de Colombia incluye la derogación de toda la legislación incompatible, lo que, en mi opinión, debería utilizarse para eliminar cualquier disposición que quede en relación a la institucionalización en el sistema psiquiátrico u otros sistemas. Las iniciativas de reforma de México. Bueno, yo creo que para mí México es el país más avanzado en los 3 aspectos de reforma legal que se necesitan en esta área. La reforma del derecho sanitario requiere de una asunción de la capacidad legal en los servicios de salud mental, con independencia del... Bueno, en México hay un abogado que me ha comentado que que las intervenciones involuntarias en este sentido pueden quedar totalmente prohibidas. Pero, en cualquier caso, la reglamentación no ha entrado en vigor. La decisión OP del CRPD requiere la abolición de la inimputabilidad y el Gobierno federal ha aceptado la obligación de cumplir el derecho penal de esos requisitos. Sé que están trabajando en esto los activistas, los abogados y acaban de aprobar una reforma, un proyecto de ley para la reforma de la capacidad legal. Por tanto, yo diría que México es el país más avanzado en términos de reforma legislativa y también en relación con el artículo 14. Bien, aquí tengo los recursos que he utilizado, las fuentes. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Tina. Y ahora vamos a continuar. Damos paso a Gregorio Sarabia para seguir con esa fotografía de la que hablábamos, delegado del CERMI para la Convención y los Derechos Humanos. Gregorio, adelante. Muchas gracias. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Fundación Mainel, a la Fundación Promoción Social, por la invitación a participar en este congreso, en el cual estoy aprendiendo muchísimo. Un agradecimiento también a la dirección del congreso, a la profesora Solanes, profesor Belver, profesor Martínez Pulfalte. Muchísimas gracias por contar conmigo. Es un honor compartir mesa con Tina Minkovic, una mujer a la que admiro, de la que he venido aprendiendo en los últimos tiempos muchas cosas y con esta brillante ponencia que ha hecho seguiré aprendiendo. Para no repetir cosas a las que ya se ha referido Tina, voy a comenzar comentando alguna cosa en relación con una consideración sobre lo que considero que pueden ser mecanismos de representación cultural que tienen que ver con la forma en que como sociedad a veces tenemos una mirada desde el estigma, desde el miedo, desde la ignorancia, en relación con las personas con discapacidad psicosocial y de qué manera también este estigma, el miedo y la ignorancia limitan la participación social de dichas personas en plena igualdad de condiciones e impiden también la plena concreción de sus derechos humanos. Y observo en términos de esta representación cultural a la que me gustaría hacer referencia, 2 posiciones polarizadas y muy extendidas. Por un lado, lo que denomino la criminalización, romantización de entre comillas, la locura, y por otro lado, la invisibilización de los problemas de salud mental. Creo que en definitiva son 2 formas de no tener en cuenta a las personas con esta condición y en relación con lo que tiene que ver con el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, me preocupa cómo desde ficciones que son también consumidas de manera masiva en las plataformas de contenidos que muchas personas accedemos, se pueden observar figuras, ¿no? Como la y que despiertan mucho interés, como la de asesinos seriales que son considerados
vuelvo a poner comillas, locos, o también figuras de artistas, vuelvo a poner comillas, locos. Voy a centrarme en el contexto español para hablar de los internamientos involuntarios y de los tratamientos forzosos. Voy a intentar ofrecer rápidamente algunas pinceladas de lo que considero que puede ser algo relacionado con este contexto español, con un contexto, esto ya se ha resaltado en el desarrollo de este congreso, una situación de la salud mental de la población que podríamos definir que podríamos definir como una situación de malestar psíquico. Hay un desgaste enorme. Creo que también entre los efectos de la pandemia de la COVID-19 se ha podido ver también todo lo que supone las situaciones también de duelo que se han tenido que vivir y a las que se ha hecho referencia también hoy con ocasión de la ponencia del profesor Belver. Creo que hay también unos efectos devastadores en lo que corresponde al aislamiento social al que se vio sometido una buena parte de la población en España, a lo que se suma también un estrés por la situación económica y por una situación de mucha también incertidumbre en relación con cuestiones que afectan a lo que ya venimos denominando de hace mucho tiempo la crisis del estado de bienestar. También es preocupante en España la tasa de suicidios. Creo que eso es algo también sobre lo que se está hablando ahora más, pero que no deja de ser un tema muy preocupante y que creo que tiene que ver con este malestar psíquico al que antes hacía referencia. Y permitidme que os ofrezca algunos, bueno, en primer lugar una consideración también reciente de un informe de abril del 2023, de este mismo mes, del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Ahí se señalaba que justamente la salud mental se puede ver seriamente afectada por lo que es la soledad no deseada, y también ofrecerles algunos datos que han sido parte de un informe de la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, que nos ofrecían los siguientes datos. Dice que el 22,8% de la población española tiene experiencia propia en cuestiones que tienen que ver con la salud mental, el 18,9% consume psicofármacos, el 26,2% acude actualmente a un especialista en salud mental, y casi el 45% de la población afronta lo que son estas situaciones actuales con particular preocupación. En términos conceptuales, voy a ir rápido con esto para sentar una base sobre qué podemos considerar que constituye un ingreso involuntario. Estamos hablando de lo que supone el ingreso de una persona en un centro psiquiátrico sin contar con su consentimiento. Es una medida que depende de un criterio médico, ya lo apuntaba antes Tina. Requiere siempre también de una autorización judicial. Dicha autorización judicial tiene un carácter previo al ingreso involuntario, excepto en los casos de ingresos de urgencia, donde la persona responsable del ingreso en el centro médico tiene un plazo de 24 horas para informar al juzgado sobre esta cuestión. El juzgado, a su vez, tiene un plazo de 72 horas para ratificar o no el ingreso involuntario desde que éste llega a conocimiento del tribunal, del propio tribunal. El juzgado realiza un examen personal con dictamen de lo que es el médico forense. Vemos también, por supuesto, aquí presencia de lo que es un enfoque de marcado carácter médico rehabilitador, con contenido, digamos, de lo que ofrece lo que ofrece la psiquiatría, ¿no? La persona tiene derecho a contar con un abogado y procurador, o pedirle al juez que designe un abogado turno de oficio para lo que es la vista del ingreso involuntario. Se debe respetar el derecho a la práctica de pruebas, el derecho a informar a la persona de su ingreso y el derecho a conocer los motivos del ingreso en términos que resulten comprensibles para la persona que ha sido ingresada.
El auto que ratifica el ingreso ha de ser motivado y notificado siempre a la persona interesada, y este auto judicial se puede recurrir en apelación ante la audiencia provincial en un plazo de 20 días hábiles. Lo que establece la normativa es que si se incumpliese cualquiera de los puntos anteriores, el ingreso sería nulo, que es el análisis de la realidad sobre estos ingresos involuntarios, que es lo que nos ofrece el reflejo de la realidad. Estos controles y estas autorizaciones judiciales tienen un carácter nominal, pero desde el punto de vista sustancial no hay un verdadero control judicial, sin perjuicio de la opinión y de la crítica que podamos hacer a que estos ingresos estén permitidos por la ley. Si fuésemos a lo que supone el sustento en la normativa, el sustento legal de los ingresos involuntarios en España, tenemos que hacer mención del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que determina, ¿no?, como una forma especial de privación de la libertad, por razón de discapacidad, así lo consideramos desde el SERMI, en la medida en que dicho artículo alude directamente, y este es el término que utiliza la normativa, trastorno psíquico, como condición para lo que sería la adopción de un ingreso involuntario. Esta regulación entra en colisión directa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el mismo sentido en que ya Tina en su intervención hacía mención. Tenemos aquí, desde nuestro punto de vista, una discriminación por motivos de discapacidad, teniendo en cuenta el artículo 5 de la Convención. Se establece un supuesto específico de privación de la libertad que se aplica a personas con cierto tipo de discapacidades. En segundo lugar, el artículo 14, también analizado por Tina, derecho a la libertad de las personas con discapacidad. El artículo 15 de prohibición de tratos inhumanos y degradantes. El 16 de prohibición de prácticas abusivas. El 17 de integridad personal. El 25 relacionado con el derecho a la salud, en lo que supone el consentimiento libre e informado de la persona. Y por supuesto también mencionar que el ingreso involuntario, esto lo vuelvo a resaltar, pero ya Tina por supuesto lo decía, lo anunciaba, ¿no? Tenemos que entender el ingreso involuntario como una forma de institucionalización que se debe ir eliminando de forma progresiva en función de lo que establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad relativo a la vida independiente. ¿Qué se debe dejar de hacer? Voy a intentar ser lo más claro y lo más escueto posible, y pedir disculpas también porque voy a repetir cosas que ya Tina en su intervención ha señalado. En primer lugar, yo creo que lo que no se puede seguir haciendo es justificar los ingresos involuntarios, muchas veces tomando como base lo que antes decía, la ignorancia, o tomando como base criterios que están o que deberían estar obsoletos porque pertenecen a un modelo médico rehabilitador. No se puede utilizar tampoco la falta de apoyos y servicios en la comunidad, la pobreza o el estigma que pesa sobre las personas con discapacidad psicosocial para seguir justificando el mantenimiento de esta práctica. Existe la necesidad de reformar la ley. Poco lo que debe utilizarse es como una excusa para retrasar las reformas que son necesarias llevar adelante, y limitar también el alcance de lo que pueden ser acciones inmediatas que se puedan tomar para apoyar lo que es la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad. Y también repito algo que mencionaba Tina, las personas con discapacidad que experimentan una crisis individual nunca deben ser sometidas a la institucionalización. Esa no es la respuesta. La crisis tampoco debe justificar lo que es la medicalización forzada. El tratamiento
forzoso o incluso la judicialización de la vida de las propias personas con discapacidad. Y en definitiva también creo que si hay algo que debemos dejar de hacer es justamente debemos apuntar a poner fin a todas las formas de institucionalización, de aislamiento y también de segregación de las personas con discapacidad, y esto deberíamos hacerlo también no solo en el ámbito de instituciones públicas, sino también en el ámbito de las instituciones privadas. También quiero hacer referencia a no solo a lo que deberíamos dejar de hacer, y creo que también involucra a muchos actores de la sociedad. No quiero centrarme en que el problema esté situado únicamente en manos del Poder Legislativo o del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Creo que estamos hablando, y ayer lo apuntaba el presidente del CERMI, Luis Cayo, estamos hablando de transformaciones sociales que todavía tienen que desplegarse, y creo que la Convención sigue teniendo allí un arsenal de cuestiones para ser desplegadas. ¿Y qué podemos hacer? Pues en primer lugar, reconocer algo que perder de vista, y sobre esto la Fundación Ser Mi Mujeres y sobre todo una figura como la de Ana Peláez está siempre para recordárnoslo. Reconocer que las mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a una discriminación múltiple por motivos de género y discapacidad, y que no constituyen, como no lo constituye ningún grupo humano, no constituyen un grupo homogéneo. Las mujeres con discapacidad, por lo tanto, corren un mayor riesgo de violencia, de explotación, de abuso también dentro de las instituciones, y en comparación con mujeres que no tengan discapacidad, y también corren un alto riesgo en todo lo que supone la violencia de género y de prácticas nocivas como esta que estamos tratando esta mañana, del internamiento involuntario. Hay que priorizar, sobre esto se ha insistido mucho a lo largo de este congreso, y creo que es siempre bueno recordarlo, esta noción, ¿no?, de la necesidad de apoyos y que estos apoyos sean individualizados. También, por supuesto, que estos apoyos sirvan para lo que es uno de los objetivos de la Convención, y que tiene que ver con la inclusión lo más plena posible de las personas con discapacidad en las comunidades a las que pertenecen. Otro asunto también, estoy prácticamente haciendo un repaso de cosas que ya ponencias anteriores han señalado, pero creo que no deben ser dejados de lado. La importancia de la propia participación de las personas con discapacidad, también a través de sus organizaciones representativas, en todo lo que les afecte, y en todo lo que afecte también, por supuesto, a sus derechos, a la plena vigencia de sus derechos. Darle voz y prestarle mucha atención también a los sobrevivientes de la institucionalización, tal como hoy Tina se presentaba ante nosotros, ante nosotras, también a sus organizaciones representativas, y no solo en una fase inicial de los procesos de desinstitucionalización que hay que ir intensificando para realmente tomarnos en serio la Convención, sino también en el resto de las etapas de estos procesos, porque estos procesos a nadie creo que se le escapa, son procesos largos, son procesos complejos, y son procesos en los que seguramente nos toque ver avances y retrocesos. Por lo tanto, contar con las propias personas con discapacidad creo que es algo que es clave, y que, por supuesto, también así está estipulado en la propia Convención. El apoyo estatal que se le dé también a las familias creo que también debe ser, y esto a veces es difícil de conjugarlo por el papel, sobre todo en el tejido social español. El papel de las familias es un papel enorme el que han cumplido, no solo históricamente, sino también en el presente. Pero el apoyo estatal a las familias también no debe perder de vista en ningún momento el derecho de la persona con discapacidad a elegir qué tipos de apoyos y cómo quiere recibirlos.
Más cosas que podemos hacer también en línea con el papel de las familias y con el apoyo que las familias tienen que recibir. En ningún caso creo que este apoyo a las familias debe incluir ninguna forma de colocación, ya sea a corto o largo plazo, de las personas con discapacidad en una institución. Y esto puede sonar utópico o puede sonar que quizá por alguna mirada más crítica, como desconectado de la realidad, pero yo creo que no lo es, que tenemos que tener claro como objetivo hacia dónde tenemos que ir y qué supone tomarnos en serio la convención, también en el mismo sentido que lo señalaba antes, lo señalábamos antes en el debate anterior. Hablar, bueno, de los niños ingresados en instituciones, ya el profesor Jonas Ruskus lo mencionaba, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con las observaciones finales a España. Este es un tema que preocupa al comité y que preocupa al comité con buenas razones. Mira aquí también tener en cuenta cuando se superponen cuestiones que tienen que ver ya no solo con la discapacidad de los niños y las niñas, sino también con la situación de pobreza, la etnia a la que pertenecen, la afiliación social y desde luego todo lo que puede ser la posibilidad de desarrollar, no me gusta este término, pero es el término que utiliza la Convención, desarrollar deficiencias también producto de lo que supone la internación institucional. Es fundamental también el apoyo entre pares de niños y niñas, también en la adolescencia, para todo lo que tiene que ver con la inclusión comunitaria. Hoy también se apuntaba a esto en el ámbito de la educación inclusiva, pero creo que en este ámbito, desde luego, también tenemos que tener en cuenta. Tareas también, por supuesto, en el ámbito legislativo. Hay que derogar también disposiciones legislativas como el artículo 763 que antes habíamos mencionado. Decirles que desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, en conjunción también con lo que la Confederación Salud Mental España ha señalado muchas veces, consideramos que este artículo debe ser derogado, porque lo que hace es autorizar una privación de libertad. Las personas de apoyo también, los círculos de apoyo y las redes de apoyo solo pueden ser elegidas por las personas con discapacidad. Nadie puede suplantar a las propias personas con discapacidad en lo que supone esta designación, ¿no? No pueden terceros elegir cuáles van a ser las figuras de apoyo de una persona con discapacidad. Y por supuesto, ninguna persona de apoyo puede ser designada en contra de la voluntad de la propia persona con discapacidad. Ha llegado el tiempo de decirlo alto y claro. Tenemos que terminar con paternalismos capacitistas que están completamente injustificados y que son contrarios a la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. Hay que garantizar también, y con esto voy a ir terminando, que se respeten plenamente el autoconocimiento, la voluntad y las preferencias de la persona. Todo esto forma parte ya del acervo de la propia convención y de toda la interpretación que ha hecho el comité en relación con la materia. También se debe garantizar algo que es muy importante y que en España adolecemos de ello, y que es datos recopilados, por ejemplo, cada vez que se aplica una medicalización de forma forzada. ¿Dónde queda toda esa información? ¿Dónde está recopilada esa información? Esa información no está sistematizada, no la conocemos, y por lo tanto es difícil que podamos plantear políticas públicas que resulten realmente eficaces en esta materia si no tenemos datos sobre cuál es la realidad en la cual muchas personas están sufriendo, ¿no? La admisión, además, forzosa en instituciones médicas y los tratamientos coercitivos en las instituciones provocan efectos nocivos que dejan además secuelas y que tienen que ver con el dolor, con el trauma,
con la humillación, con la vergüenza, con la estigmatización de las personas y por supuesto, con el miedo hacia las personas con discapacidad psicosocial. Con esto comenzaba yo haciendo alguna reflexión sobre ciertas representaciones culturales que creo que tenemos que estar atentos porque van ejerciendo también una influencia, ¿no? Y para terminar, simplemente mencionar que creemos desde el CERMI que el enfoque coercitivo de la salud mental está perjudicando a las personas con discapacidad, que no se debe retroceder para autorizar esto que consideramos que es un enfoque completamente obsoleto. Creo que me he ajustado bien al tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues así es, te has ajustado perfectamente. Nos quedan 10 minutos para abrir turno de preguntas, comentarios y creo que aquí tenemos la primera. Hay micro aquí. Bueno, en primer lugar, agradecerles tanto a Tina como a Gregorio, la verdad que excelentes las intervenciones, con muchísimas cuestiones. Me voy a tener que autolimitar porque tengo muchas preguntas, pero bueno, en concreto voy a hacerle creo que dos a Tina, porque muchas otras te las voy a preguntar luego, pero te quería preguntar, Tina. Vos estabas hablando, bueno, o fuiste hacia en parte de tu intervención hacia las intervenciones involuntarias, y yo estoy trabajando con la Universidad Carlos III, un proyecto que dirige Rafael de Asís. Estamos trabajando la desinstitucionalización y en concreto las restricciones, ¿no? Me preocupa un concepto que se ha denominado desde la red de restricciones, ¿no? Como el término en inglés es blanket restriction. No sé si lo pronuncié bien, y tampoco sé cómo traducirlo muy bien al español. Creo que serían restricciones generalizadas o algo por el estilo. Y yo quisiera saber si estas restricciones que se aplican dentro de la lógica de la institución, ¿no? Que tienen que ver con restricciones en general que quizás son por comodidad de logística de una institución, ¿no? Donde conviven muchas personas, pero que la sumatoria de ese tipo de restricciones que parecen menores, como de horarios, de imposibilidad de, no sé, de hacer una llamada telefónica a determinado horario, de una comida, o sea, que no son restricciones o sujeciones que son las que más graves, o no sé si son las más graves, ¿no? Pero sí que a una persona le hagan tomar una medicación, sí, o que la aten a una cama, sino que son otro tipo de restricciones que parecen a veces pasar desapercibidas. Pero me pregunto si esta sumatoria de restricciones no podrían también jurídicamente, ¿no?, encuadrarse como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Porque parecería exagerado que uno diga que, no sé, no poder comer tal cosa es una tortura, ¿no? Pero esta sumatoria de restricciones que hacen esta lógica institucional no podría pensarse, ¿no? Dentro de eso también pienso a veces la ausencia de condiciones de accesibilidad, porque dentro de la institución, ¿no? De pronto la accesibilidad comunicacional, el no tener, no sé, un intérprete de lengua de señas o una manera de comunicarme o de poder acceder a espacios comunes por ausencia de accesibilidad, también podrían ser, ¿no? Si todo esto podríamos pensarlo, ¿no?, como encauzarlo jurídicamente dentro de lo que sería, ¿no?, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la tortura. Vamos a dejar a Tina que conteste esta primera. Perfecto. Yo respondería diciendo que estoy de acuerdo contigo. Es decir, que todo el conjunto de la institucionalización, todas las restricciones de la libertad personal, incluyendo
las torturas más obvias, como atar a alguien a la cama o forzarles a tomar determinados fármacos. Yo considero cuando te amenazan o cuando te ponen los fármacos en tu comida, es tan forzado como cuando te inyectan utilizando la fuerza física. Es una violación a través de la violencia y individualmente a lo mejor no son actos de tortura, pero hay un informe sobre tortura psicológica por parte de Niels Meltzer, el relator sobre la tortura. No sé, creo que fue de 2019. Fue un informe en el que él dijo, un informe que incluía su afirmación de que las intervenciones psiquiátricas forzosas probablemente equivalían a la tortura junto con la reeducación religiosa, política, etcétera. Y todo lo que él decía en este informe, él hablaba de situaciones en las que la totalidad de condiciones equivalían a una tortura psicológica de la persona. Y cuando lo leí, incluso escribí en mi blog sobre esto, porque yo vi inmediatamente que eso se aplicaba a la situación de la institucionalización en sí misma, porque el tratamiento degradante de estar colocado en ese entorno te están privando de tu libertad, pero además te están tratando de todas las maneras posibles como un ser humano inferior. Y es por algo por lo que te han etiquetado, que no tiene nada que ver con quién eres como ser humano. Y yo creo que es un informe muy útil. Es el más reciente, creo yo, por ese relator especial sobre la tortura. Rápidamente tenías otra pregunta. No importa, luego, si hay otra pregunta. ¿Alguien más quiere participar o quiere intervenir? Bueno. Eh, a ver, me gustó mucho, por un lado, cuando te presentas desde tu identidad de superviviente, ¿no? Me pareció súper interesante, ¿no? Me quedo pensando, porque desde ese lugar, como superviviente, te presentás desde la barrera que has tenido que sufrir, que enfrentar, ¿no? Como desde la barrera. Pero me pregunto, ¿podrías entonces identificarte dentro de otros quizás grupos o colectivos como las personas mayores o personas sin hogar, que también son institucionalizadas, que pueden haber sufrido, digamos, esos procesos de institucionalización? Lo que quiero decir es, ¿no se pierde algo de la identidad, de lo que es la condición? Como que apuntas a la barrera, que me gusta porque es lo que visibilizás, pero no se borra algo de la identidad, o te parece que no. Porque en este momento donde, no sé, en Latinoamérica se habla mucho, no sé si estás de acuerdo o no, y es un tema, me da miedo de que alguien se ofenda, pero allí se habla del orgullo loco, ¿no? Del orgullo de la locura, del derecho a la locura, o de otras identidades. Y me genera esa duda, ¿no? Si presentarse desde este lugar que me encantó por un lado, y por otro digo, entonces quizás también puede invisibilizar alguna condición, que entiendo perfectamente que quieras desterrarlo de salud mental y lo de ese enfoque médico, ¿no? Pero me pregunto sobre lo otro, no sé. Sí, creo que puedo identificarme en general con la lucha loca o la comunidad loca o la comunidad de personas con discapacidad psicosocial.
pero para mí, mi identidad personal relacionado a este tema, estoy hablando en español. Ok, mi identidad personal relacionado a este tema es la identidad de sobreviviente y soy judía y recuerdo en mi niñez la identidad de personas que han sobrevivido los nazis. Sí, y para mí es una atrocidad y entiendo que cada persona institucionalizada en la psiquiatría lo experimenta en los términos culturales relacionados con su identidad. Entonces, he oído una persona africano-americana hablando de la institucionalización psiquiátrica en términos de la esclavitud. Cada persona lo experimenta en los términos culturales de atrocidad, de la atrocidad más intensa en su experiencia cultural. Y es por eso que yo me identifico como sobreviviente. Y también la identidad de locura o de discapacidad psicosocial para algunas personas es importante, para ellas es una cosa realmente de su identidad personal. Para mí no es. Simplemente no es. El movimiento, cuando yo ingresé en el movimiento, fue un movimiento de ex pacientes mentales. Y lo denominamos esto no para valorar el sistema de salud mental, sino para designar el término paciente mental es un término deshumanizante y queremos señalar, nosotras somos las personas que ustedes quieren deshumanizar así. Y después nos denominamos sobrevivientes de la psiquiatría, sobrevivientes del abuso psiquiátrico y todo. Pero para mí es un momento de visibilización muy importante que el comité ha reconocido la identidad de sobreviviente en las directrices. ¿Algún comentario más o damos por concluida esta mesa? Muchísimas gracias a Tina y a Gregorio. Un fuerte aplauso para ellos y en unos minutos comenzará el derecho a la educación inclusiva. Muchas gracias.